Buenas tardes, mi nombre es Linet Delgado, soy estudiante de la sección 2 del tercer semestre de Medicina. Mi grupo está conformado por los bachilleres Nicola Alvarado, Wilviani Caballero, Rainelis Llanes y Daniela Gómez. Y en esta oportunidad les estaremos hablando acerca de los agentes causales de micosis profunda diseminada, específicamente de la coccidioidomicosis. Ok, la coccidioidomicosis es una enfermedad pulmonar o diseminada por vía hematógena causada por los hongos Coccidioides immitis y Coccidioides posadaci. En general se manifiesta como una infección asintomática benigna o una infección respiratoria autolimitada. A veces el microorganismo se extiende y causa lesiones localizadas en otros tejidos. Si aparecen síntomas son los de una infección respiratoria baja o de la enfermedad generalizada inespecífica de grado leve. El diagnóstico se sospecha en individuos con características clínicas y epidemiológicas determinadas y se confirma con radiografía de tórax, cultivo y prueba serológica. Si se requiere tratamiento, este se realiza con fluconazol, itraconazol, triazoles más nuevo o anfotericina B. La coccidioidomicosis se adquiere por inhalación de esporas. Las esporas están presentes en el suelo y se pueden transportar a través del aire cuando el suelo se altera y viajan con el viento. Los granjeros y otras personas que trabajan o están expuestos a tierra removida tienen más posibilidades de inhalar las esporas e infectarse. Una vez inhaladas las esporas de Coccidioides immitis, se convierten en grandes esférulas que invaden los tejidos. A medida que se agrandan y se rompen, cada una liberan miles de pequeños endosporas que pueden formar nuevas esférulas. La enfermedad pulmonar se caracteriza por una reacción granulomatosa aguda, subaguda o crónica, con grados variables de fibrosis. Luego pueden cavitarse o formarse lesiones pulmolares. En ocasiones la enfermedad progresa y compromete los pulmones extensamente. Se disemina sistemáticamente o desarrolla ambos mecanismos. Pueden formarse lesiones localizadas en casi todos los tejidos, en particular en la piel, los tejidos subcutáneos, los huesos, causando osteomielitis, en las articulaciones y en las meninges, causando meningitis. La coccidioidomicosis se presenta en dos formas. La primera es la infección pulmonar leve, conocida como la coccidioidomicosis aguda primaria. Aquí la infección desaparece sin tratamiento. Esta forma es en la que se presenta en la mayor parte de los casos. Y la segunda es la infección progresiva y grave. Esta es la coccidioidomicosis progresiva. Acá la infección se disemina por todo el organismo, desde los pulmones, y en muchos casos es mortal. Los factores de riesgo para la coccidioidomicosis progresiva. La coccidioidomicosis progresiva es poco frecuente en personas por lo demás sanas. Es más probable que se produzca cuando la persona sufre por infección por VIH, toma fármacos que deprimen el sistema inmunológico, inmunodepresores, tienen edad avanzada, está en la segunda mitad de su embarazo o acaba de tener un bebé y tienen determinados antecedentes étnicos. Buenas tardes, mi nombre es Wilviani Caballero y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la morfología del agente etiológico de la coccidioidomicosis. Bien, el Coccidioides immitis es un hongo dimórfico que habita en los suelos de las regiones áridas y semiáridas del continente americano. Es el agente causal de la coccidioidomicosis, que es una micosis sistemática caracterizada por una gran variedad de manifestaciones clínicas. No se conoce su fase sexual o estado teleomorfo. Las colonias características de esta micosis, cuando se cultivan en agar a temperatura ambiente de 25 a 30 grados centígrados, son de color blanco o blanco grisáceo, algodonoso, seco y sin bordes bien delimitados, que se desarrollan en 2 a 4 días. Las cuales pueden ser fácilmente confundidas con otro tipo de hongos. Al microscopio se observan abundantes hifas ramificadas, tabicadas de pared fina que se fragmentan con gran facilidad para dar lugar a una gran cantidad de conidios de forma alargada o rectangular, que son llamados artroconidios, de 2 a 4 milímetros, que se encuentran separados entre sí por una célula vacía que tiene pared fina. Muchas veces, para la identificación de los cultivos sospechosos de coccidioidomicosis immitis, se hace necesario la demostración del dimorfismo mediante la inoculación de animales de laboratorio. Cuando el hongo crece en tejidos de un hospedero susceptible, se desarrollan estructuras esféricas llamadas esférulas, de 20 a 80 milímetros de diámetro. Estas tienen una pared gruesa que contienen esporas globulosas llamadas endosporas.
Cada férula puede contener hasta cientos de endosporas y cuando la esporulación se completa, la pared de la esférula se va a romper y se liberan las endosporas que crecen hasta convertirse en nuevas esférulas. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Alvarado y voy a hablar de la epidemiología de la coccidioidomicosis. Esta micosis es endémica en las zonas desérticas del continente americano, especialmente en el sur de Estados Unidos y en el norte de México, aunque ocasionalmente se diagnostica fuera de las áreas endémicas. En estos casos, principalmente, es casi siempre posible encontrar el antecedente de la visita a dicha área endémica o transmisión a través de un fómite. Las regiones endémicas se caracterizan principalmente por un clima seco, subalcalino, veranos con temperaturas muy altas y una precipitación anual entre 10 y 50 centímetros. En el suelo de estas regiones se encuentran en su fase saprófita e infectante, compuesta por hifas que contienen estructuras denominadas atroconios. Habitualmente se desarrolla a una profundidad entre 50 y 30 centímetros por debajo de la superficie del suelo, especialmente alrededor de los agujeros de madrigueras de roedores, reptiles, entre otros. Como la vía de infección en el humano, casi sin insección, es la respiratoria, la exposición al polvo es un factor crítico de riesgo. Las variables más significativas son aquellas actividades que exponen al sujeto a contacto directo con el polvo contaminado, especialmente de áreas no cultivadas en zonas endémicas. La coccidioidomicosis como tal no se transmite habitualmente de humano a humano. El hongo está presente en el suelo y requiere de humedad para desarrollarse, lo que ocurre al final de la temporada de lluvia. Posteriormente, durante la época de sequía, las hifas desarrolladas durante la fase saprobia de lo que es el ciclo vital del coccidioide se secan y se facilita la fragmentación, favoreciendo la dispersación de las antroquídeas que entonces pueden ser inhaladas por el hospedero a través del polvo. Por encima del riesgo ambiental, la exposición al polvo en dichas regiones endémicas provoca ocasionalmente brotes de dichas coccidioides. Para esto se han hecho maniobras de campo, construcciones, entre otros, para prevenir dicha propagación. Esto puede afectar cualquier edad, ya sean niños o ancianos. La infección frecuentemente tiene una evolución desfavorable. Los varones se infectan con mayor frecuencia, probablemente por relación con la exposición ocupacional al polvo contaminado como tal. Sin embargo, los varones también presentan una mayor tendencia a la diseminación, lo que sugiere un componente genético u hormonal. Si bien es cierto que no existe una predisposición racial para la adquisición de dicha infección coccidioides, esta es mucho más frecuente entre los individuos de ascendencia filipina y sujetos de raza negra, lo cual es un dato muy común, ya que la mayoría de los casos pues, se presentan en dichos pacientes. Gracias. Mi nombre es Reina Lillanes y yo le voy a hablar sobre la patogenia de la coccidioidomicosis. El coccidioides es un hongo, es uno de los hongos más virulentos para el humano y es necesaria una exposición prolongada a la gente para adquirir la infección. La infección ocurre cuando el hospedero inhala los artroconidios. Estos se alojan en los alvéolos pulmonares y provocan la primera línea de defensa, a cargo de los polimorfonucleares y macrófagos, pero inicialmente son capaces de fagocitar efectivamente a estructuras grandes dentro del alvéolo pulmonar. Al artroconidio se transforma en eférula, fase parasitaria, donde la eférula incrementa su tamaño, genera septos internos y dentro de cada uno de estos compartimientos se desarrolla una nueva estructura denominada endosporas. Después de varios días, la férula se rompe, liberando las endosporas en los tejidos circundantes. Cada una de ellas tiene el potencial de convertirse en una nueva férula. El organismo del huésped provoca una respuesta inflamatoria, genera la aparición de una población de linfocitos T específicamente sensibilizados para destruir la coccidioides, activa las demás células involucradas en la inflamación y también activa el sistema de complemento, genera factores quimiotáxicos por los polimorfonucleares, se encuentran con los macrófagos y los convierte en células presentadoras de antígeno. Estas a su vez activan linfocitos B que producirán anticuerpos específicos. Asimismo, activan los linfocitos TH2 fundamentales para activar las células NK específicas para combatir el hongo.
En el huésped inmunocompetente, la respuesta generada por el individuo suprime la infección, autolimitándola, y la enfermedad no progresa ni tiene traducción clínica. Por el contrario, los pacientes presentan supresión de la inmunidad inmediata por los linfocitos T, desarrollan la enfermedad pulmonar severa y frecuentemente la forma diseminada. La interacción del hongo y el hospedero involucra la inmunidad innata, la inmunidad celular y la inducción de protección por una respuesta de linfocitos T y producción de linfocinas. Gracias. Mi nombre es Crisber Gómez y le voy a hablar sobre las formas clínicas de la coccidiomicosis. La coccidiomicosis es una enfermedad pulmonar o diseminada por vía hematógena causada por hongos Coccidioides imitis y Coccidioides posadaceae. En general se manifiesta una infección asintomática, benigna o una infección respiratoria autolimitada. A veces el microorganismo se extiende y causa lesiones localizadas en otros tejidos. A veces, cuando se presentan síntomas, es una infección respiratoria baja o una enfermedad generalizada inespecífica de grado leve. Diagnóstico epidemiológico. Es bastante característico teniendo en cuenta la procedencia o la estancia en zona exótica y el cuadro respiratorio progresivo. El diagnóstico micológico es la presencia de férulas y endósporas con extensiones y frotis de exudado aclarado con KOH, que es muy difícil de confundir con otras micosis, aunque no tanto con protetocosis. El diagnóstico inmunológico son los extractos ucosos del cultivo sospechoso que se pueden identificar con IgA con sueros positivos, y la coccidiona se puede usar tanto como alérgeno con pruebas cutáneas como antígeno de IgA frente a sueros problemas. Métodos para el diagnóstico: cultivo convencional o para hongos, examen microscópico de las muestras en búsqueda de férulas de la Coccidioides imitis y las pruebas serológicas. La eulofilina es una clave importante para identificar la coccidiomicosis.